hemos querido aprovechar la oportunidad para que más gente le conozca y conozca el trabajo estupendo que está haciendo. Para mí Albert tiene una conexión especial con ella porque él formó parte del inicio de una ecoaldea que se llamó The Farm, que empezó hace más de 40 años por un grupo de hippies que buscaba otra manera de vivir. Tuvimos un poco de dudas con cuál conferencia presentar. Él tiene una que se llama The Farm, donde cuenta cómo ese grupo de hippies que hace 40 años se fundaron para intentar vivir de otra manera, evolucionaron durante los años y de ahí han salido un montón de innovaciones tecnológicas, de técnicas, de maneras de comer, de sistemas de agricultura que hoy están expandidas por el mundo y que de hecho nacieron ahí. Pero finalmente no hemos elegido esa presentación sobre The Farm, pero a lo mejor la hacemos mañana en Sorbullán. Hemos elegido otra que se llama Food Living, que es las soluciones que él propone para el mundo ahora. Él realmente, para mí me parece una de las mentes más brillantes, de las personas que han encontrado los sistemas integrales que creo que se pueden aplicar en distintos lugares de la sociedad. Yo siento de alguna manera como una intuición que tiene una conexión especial con el pueblo de Tellez. He querido hacer esta conferencia. Estamos haciendo un curso arriba en Sorbullán sobre Gaia Education, sobre diseño para la sostenibilidad, pero quería mucho poder traer a Albert al pueblo para que más gente pudiera escucharme. Gracias por la Gracias. So thank you all for coming. In the course of my life, I'm 64 years old, I have been through many changes in my life. And some of them were very profound, but it took me many years to absorb and to make the changes that I needed in response to these stimuli. Bueno, en mi amplia vida, tengo ya 64 años, he vivido muchas cosas, he vivido muchos cambios y he tardado mi tiempo en absorber todos estos cambios y lo que ellos han significado para todos. One change, I was an attorney, an environmental attorney, and I was working with clients who were fighting the injection of toxic materials from agricultural production. They were fighting against the deep well injection of agricultural chemicals a mile into the earth. Empecé mi carrera como abogado medioambiental y estaba peleando casos en los cuales había grandes empresas que estaban inyectando químicos bajo la tierra y afectando a los acuíferos que estaban a 1 o 2 kilómetros bajo la superficie. The argument that the chemical companies were making is we don't need the water that's a mile down because Tennessee has lots of water close to the surface. We have rivers, we have lakes. We don't need to worry about water that's that deep into the earth. And so I was challenged. My argument had to somehow counter this argument and say that the water a mile down is very valuable to us. En aquel momento, en el año 80, la empresa decía, bueno, no os preocupéis porque el agua que está a 1 o 2 kilómetros bajo la tierra no es importante, no la necesitamos. Tenemos lagos, tenemos ríos, esa agua subterránea no es necesaria, entonces no pasa nada, no os preocupéis. Y yo tenía que encontrar los argumentos para contrarrestar esto. So I had essentially two arguments. The first one was that population is growing, and that given enough time, there would be a need for even that very deep water. The second one was that climate is changing, and that as the earth warms, that water will become much more valuable. Yo tenía que encontrar argumentos, y uno de ellos, yo les explicaba que la población está aumentando. Entonces, dentro de un tiempo, sí que vamos a necesitar esa agua para poder abastecer a la población. Y el otro argumento era que, según va cambiando el clima también y se va calentando, vamos a necesitar esas fuentes de agua subterráneas. So in 1980, my job as a lawyer was to convince a Tennessee judge that global warming was real.
Así que mi trabajo como abogado era convencer, esto era el año 1980, a un juez de Tennessee que el cambio climático era algo real. So we had graphs like this one, which some of you may remember from that period. It shows the temperature changes in the Earth, which correspond to the carbon changes in the atmosphere as revealed by deep cores of Greenland and Antarctica, to show how over 800,000 years, every time carbon went up, temperature went up, and every time temperature went up, carbon went up, and we don't know which was causing which, we just know that they went up together. Así que buscábamos pruebas y encontrábamos estos gráficos que ya son bien conocidos por todos, ¿no? Pero entonces, claro, era la primera vez que se veían y se comparaban. Y ahí había datos que mostraban, se obtienen estos datos a partir de muestras de hielo que se sacan de los polos, y ahí se ven las concentraciones de CO2 que había en la historia que ha habido. Entonces, ahí se veían, por ejemplo, las concentraciones de hace 800.000 años, que se correspondían las concentraciones de CO2 que había entonces con las temperaturas que había. Lo que no se sabía era si estaban realmente unidos y qué causaba qué, pero lo que se veía era un patrón compartido en esos dos factores. Lo que no se sabía era el huevo o la gallina, ¿no?, que venía antes. So my argument essentially was that if this is what we're doing to carbon, then surely temperature will follow. And this is very difficult for anyone to say that the system that existed for 800,000 years will suddenly change just because it's 1980. Así que mi argumento con esto, lo que yo quería demostrar, era que si seguimos aumentando el nivel de CO2 en la atmósfera, seguirá aumentando la temperatura. Si esto ha sido así durante 800.000 años, no hay motivo para pensar que deje de serlo, solo porque estemos en una era moderna. It's been 30 years since that time, and I look back now at some of the graphs and charts that I used in that case, and they seem very strangely prophetic to me. This is the change in the range of sugar maple trees moving from south to north. This is the floods in Pakistan and Bangladesh that would be expected with a warmer world. This is the change of species in the world with a warmer world. And all of these things in 30 years have come to pass. Esto era hace 30 años y cuando ahora vemos la realidad, estos gráficos eran casi proféticos, porque aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí abajo este mapa muestra cómo una especie determinada de arce, el árbol del arce, aquí abajo se ve dónde crecía naturalmente y se ve la evolución de cómo ha subido hacia el norte esta especie de árbol. Ahí arriba tenemos unos gráficos que muestran inundaciones en Bangladesh, que ya han sucedido. Aquí tenemos especies que se predecía que podrían desaparecer y ya lo están haciendo. O sea que todo se está cumpliendo. Some things I didn't know in 1980 and probably could not have known. One thing that we had assumed was that the process of climate change would resemble a hockey stick, and we all thought that it would be a long path, a fairly stable climate, and then at the end it goes up like the bottom of a hockey stick. Una de las cosas que pensábamos entonces era, al ver este gráfico, nos imaginábamos la forma de un palo de hockey y pensábamos que pues, el clima estaría estable más o menos hasta un punto en el cual de repente se dispararía de esta manera. From recent studies of the speed of the change and what's happened, we now know that we were probably holding the hockey stick the wrong way. Ahora, de acuerdo a los estudios recientes, pensamos que es que el palo de hockey tenía que ir en la otra dirección. Es más bien así. And the danger is that we might exceed even our wildest expectations in how fast it's warming. We don't know yet what the upper range is, we just know we're in a curve of acceleration. Y lo cierto es que la realidad supera la ficción. No sabemos hasta dónde puede llegar esto, pero la realidad es que las cifras son todavía más espeluznantes de lo que se podía pensar hace 30 años. By 1990, there was quite a lot of proof that climate change existed, and so it became much more easy to prove these sorts of things. And
It was accepted in many parts of the world. There are countries like the US, Canada, Australia that seem to still regard it as unproven, but I think the proof is very positive. Esto era ya para el año 1990, existían muchos más datos que demostraban que esto era realidad. Aún así, todavía había gente diciendo que no, que esto no era así, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Australia, mucho escepticismo. Pero tengo la prueba de que esto sí que estaba sucediendo. El clima sí se está calentando. So the proof is there. But you notice that this graph ends in 1990, so it's necessary now to advance it another 20 years. Claro, esto termina en el año 90, o sea que todavía no tenemos que actualizar más esta información. So I live in an area of Tennessee where the climate is very easy to see how quickly it's changing, because when we first arrived there in 1971, we were here in Tennessee. The climate that we had at that time is now up in Kentucky, and the climate that we have there now was in Lower Alabama at the time that we arrived. Este mapa muestra dónde está The Farm, la comunidad donde vive Albert y que ayuda a fundar. Es ese punto que indica la flecha. Y lo que saben es que en 1971 ahí había un clima concreto que ahora se ha desplazado hacia el norte, ahí, a Lewis, y que el clima que ahora tienen es el que antes estaba en Alabama. O sea que el clima se va desplazando. We've moved 2 agricultural planting zones. It's about 70 miles per decade now that it changes. Esto significa que el clima ha avanzado 2 zonas agrícolas y que está cambiando, trasladándose unas 70 millas, unos 100 kilómetros por década. 40 years ago, it was about 40 miles per decade. Now it's moving at 70 miles per decade. That's 700 miles per century. Hace 40 años este desplazamiento era de 40 millas por década. Ahora ya son 70. Some parts of the world are moving even faster. They're seeing temperature increases in Russia now that they had never seen in the historic record. So for instance, the fires that they had last year in Russia, which are unprecedented. En otros lugares, por ejemplo en Rusia, el calentamiento está provocando, por ejemplo, fuegos en lugares donde nunca los habían tenido de esta manera. So this is the scary part of my slideshow. I need to do this sort of thing in order to sort of create the problem statement. I'm going to spend much more time on solutions, but I'm sorry for doing this, but I have to sort of carry this through as a problem statement. Let's do the next slide. Siento haceros esto, de poner tantas cosas negativas aquí, pero es parte de, a la hora de explicaroslo, quiero poner un poco el marco, ¿no? El problema en el que estamos, pero vamos a pasar mucho más tiempo hoy hablando de soluciones. If you do the footprint analysis to examine what is the ecological footprint of humans, you come to the conclusion that we're already using several planets worth of resources, and that we need to actually, we've exceeded Earth's carrying capacity. We need to reverse the process and bring us back down into a safer area. Cuando se hacen cálculos de la huella ecológica del ser humano, vemos claramente que ya estamos consumiendo como si tuviéramos varios planetas, y no es así. Entonces, hemos llegado a un punto en el cual tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo, nuestra deuda ecológica, digamos, reducirla enormemente. Most biological systems can absorb some stress. So if you're out running and you don't have water, you can go for a while, without water. But if you go too far and too long, you begin to get heat stroke, and you begin to feel very weak, and you begin to get dizzy. And this is the same with our planet. We can push it to an extreme, but if we push it too long, it gets sick to the point where it cannot recover again. Todos los sistemas biológicos tienen una capacidad de aguante. Si uno sale y está caminando varios días y no bebe agua, podrás aguantar hasta un punto y llegado a un punto empezarás a sentirte mal, a marearte. Y es así con el planeta también. Nos aguanta hasta un punto, pero pasado ese punto ya es difícil, cada vez más difícil su recuperación.
One of the effects of climate change that we know about is sea level rise. We know that as the oceans expand, we're going to see an increase of the height of the oceans, and that will affect everything that lives along the coasts. Uno de los efectos es el cambio en el nivel del mar. Las zonas costeras pueden sufrir erosión por estos aumentos del nivel del mar y esto afecta, pues, evidentemente a las poblaciones costeras y a muchas más. So I started thinking about this and beginning to wonder if maybe somewhere out there are dolphin bloggers who are writing about peak human. Así que me hace preguntarme, ¿habrán algún sitio de delfines blogueros que estén escribiendo blogs hablando del pico del humano? ¿Cuándo desaparecen? But after a while I had to discard this notion because I think what's coming is going to be too difficult even for the dolphins. We're suggesting, James Lovelock and others have said there may be a warmer state, 5 degrees or 10 degrees warmer, and the Earth will stabilize at that state. But we don't know. We don't know if we can get stable again or whether the process continues until we go completely out of control and wind up like something like Venus or Mars. Pero algo me hace pensar que tal vez las cosas tampoco les vayan tan bien a los delfines, porque hay un punto de inflexión a partir del cual ya no hay retorno y no sabemos dónde está ese punto. James Lovelock opina que tal vez cuando se aumente la temperatura a 5 o 6 grados, ahí se alcanza un equilibrio y se mantenga ahí un tiempo. Pero lo cierto es que no lo sabemos, que no conocemos bien los ciclos del carbono y de otros gases y no sabemos exactamente en qué punto eso se puede convertir en una carrera a la cual no podemos volver atrás. Some years ago, when they were just finishing sending astronauts to the moon, one of the last missions to go to the moon brought back equipment, cameras and other equipment that had been left there 10 or 20 years earlier, and returned that equipment to Houston for examination. And as they examined that equipment, they discovered that it actually contained bacteria, microbes, that had left the laboratory in Texas, had gone with the spaceship to the moon, and had returned after spending 20 years on the moon, alive. Hace 20 años se enviaron naves espaciales a la Luna y ahí se dejaron equipos. Y hace poco fueron a recoger esos equipos. Y cuando los trajeron de nuevo a los laboratorios, ¿cuál fue su sorpresa? Que se encontraron con bacterias vivas ahí. ¿Y qué había pasado? Pues que cuando los equipos fueron llevados allí, llevaban bacterias, microorganismos, y que allí habían sobrevivido, habían vuelto vivos. So because of this, the scientists decided that they didn't want to contaminate the experiment of looking for life on Mars by accidentally carrying life to Mars. So they made special protocols to clean and sterilize equipment leaving this planet. Unfortunately, those protocols don't go into effect until 2012, and we just sent several probes to Mars. Entonces, con la idea de explorar Marte, pensaron, bueno, tal vez deberíamos desarrollar unos protocolos para asegurarnos de que no enviamos microbios a Marte y afectamos a la vida de allí. Y han desarrollado estos protocolos, pero por desgracia no entran en vigor hasta el 2012 y acabamos de enviar una serie de equipos hasta allí. So is it possible that in going to look for life on Mars, we've actually placed life on Mars, and maybe we've fulfilled our mission in life? ¿Y acaso no podría ser que en nuestro afán de buscar vida en Marte, tal vez lo que estemos haciendo es llevar la vida a Marte? Y puede que ese sea el fin, el objetivo de la humanidad, nuestra misión, llevar la vida a Marte. Is it possible that some 100 million years from now, Martian astronauts will come to the Earth and find a black smear in the strata that represents the human period? Puede que dentro de 100 millones de años vengan a la Tierra astronautas desde Marte y se encuentren una capa negra bajo la Tierra que sean los restos que quedan de nosotros, de nuestra civilización. But we have this sense that we are somehow the crown of creation, that we are the end result of evolution,
and that we are the pinnacle of nature's power of creating the perfect being that can intelligently run this planet. And in fact, that's just bull. We don't have any of that capability. We're just one small species among many, and we just don't fully appreciate the bigger picture. Y es que adolecemos de un antropocentrismo que hace que nos creamos el centro del universo y el no va más de la evolución y de la creación. Y esto no tiene por qué ser así. Somos una especie más dentro de un montón de especies. Entonces, ¿por qué nos creemos que somos más especiales que las demás? I'll give you this example. I'm out riding on my mountain bike, and as I go through rough trails, sometimes I fall into a particular rut that's been left by other riders. And as long as I stay in that rut, the bicycle's stable. But if I get out to either side, I can be in a lot of trouble. So I stay as close as I can in the middle of that rut. Y os pongo un ejemplo. Yo últimamente salgo mucho en bici y cuando voy en bici por el campo, cuando paso por caminos donde han ido otras bicicletas, me encuentro un surco. Entonces tiendo a ir dentro de ese surco porque es más cómodo ir en él que salirme del surco y encontrarme con obstáculos en el camino, ¿no? Entonces me quedo en el surco. So if you imagine the viewpoint of the front tire of the bicycle, all the front tire of the bicycle sees is that rut, sees straight, smooth sailing. But I, as the intelligent monkey up in the seat, I can look out to either side and I can see a much larger picture than that. And I know that there's danger out there. This is the difference between linear thinking and a larger nonlinear process. Imaginaros la visión que tiene la rueda de mi bicicleta. Solo ve ese surco. Sin embargo, yo, el mono inteligente que va montado encima de la bici, puede mirar a los lados y ver mucho más. Esta es la diferencia entre la visión lineal y una visión más amplia, más holística, en la cual puedo ver mucho más amplio. Gaia has nonlinear intelligence. It consists of the collective intelligence of all of the species. And if you jiggle something over here, it jangles over there. If you don't know the connection, it's just a giant web. It's all networked together. It's one nonlinear system. And we as linear thinkers solve one problem and then another problem and then another problem. And we don't see the connections. We don't realize that the cause of all problems is solutions. And so we proceed as if we somehow are in control. Y la diferencia entre la visión de la rueda y mi visión, la visión más amplia, es como la diferencia entre la inteligencia lineal, el pensamiento lineal, y una inteligencia más amplia, que es Gaia. Gaia funciona de maneras que nosotros no entendemos. Algo sucede aquí y afecta allá, y nosotros no vemos eso. Nosotros estamos en nuestro surco de pensamiento lineal, en el cual hay un problema que resolver, después otro, y lo vemos así, de forma lineal. So what happens when other species begin to disappear? We are giving Gaia a lobotomy because we are removing all of the other elements of intelligence that make up the nonlinear intelligence of the planet. And at just the very moment when Gaia needs its most and greatest intelligence, we are cutting away those pieces. Y todos estos seres conforman la inteligencia colectiva de Gaia. Y cuando nosotros estamos causando que desaparezcan especies, lo que estamos haciendo es una lobotomía a Gaia, a la naturaleza. Le estamos quitando elementos en un momento, como es ahora, cuando más los necesita. This is what scientists call hyper-wicked problems. Because they're so embedded in our culture and so embedded in the way that we think, the way we've evolved, that we tend to not look at them in ways that we can easily resolve the problem. We have to come up with new ways of approaching these, or we'll never be able to cope with them. Los científicos hablan de hiperproblemas o problemas hipermalvados. Y es que solucionar este tipo de problemas requiere otro tipo de pensamiento diferente, que no es el pensamiento lineal al que estamos acostumbrados. Necesitamos otro tipo de pensamiento para poder afrontar estos problemas. So I started by saying that in my life I've gone through many different changes, and sometimes the changes are profound and take many years for me to absorb them.
And in the case of climate change and going through that whole process in court back in 1980, and then writing a book on the subject and lecturing on it and studying it more and reading more and going to conferences, I kept thinking about this and trying to absorb this, because it became this existential problem that I can't see my way through. I can't understand how we as humans can change enough to actually do something to stop the problem. Os hablaba antes de cómo en mi vida he vivido estos cambios profundos y que muchos tardo en absorberlos. Y desde entonces, leyendo, escuchando ponentes, yendo a muchas universidades, lo estudio y me parece un problema existencial. Me pregunto, ¿tenemos nosotros los humanos la capacidad de cambiar tan rápido como para poder encontrar las hipersoluciones que necesitamos para estos hiperproblemas? 2 years ago, I solved the problem. Hace 2 años resolví el problema. So now I'm going to tell you the solution. Así que os lo voy a contar. ¿Cuál es la solución? So it works like this. We have this problem with the carbon cycle. And if you imagine carbon in the Earth's systems, and you can do the same analysis for nitrogen or phosphorus or virtually anything, but let's talk about carbon. We have 4 pockets that we keep our carbon in. And I could call these earth, air, fire, and water. And for fire, I'll say we are the fire. Life is the fire. So these are the places on the planet that we keep our carbon. Vamos a hablar del ciclo de carbono. Se puede hablar de otros gases también, pero el carbono es un gas muy importante. Y es que tenemos varias zonas que son reservas de carbono en el planeta. Si lo dividimos entre los 4 elementos, tenemos el aire, el agua, la tierra y el fuego, que yo llamaría la vida. So Earth is the deepest reservoir and the most carbonaceous. It is a carbon planet. Fossil carbon we know of as coal and oil and natural gas, but it comes to us in rocks and other ways, through volcanoes and things. And there's a lot of carbon just in the soil. It's part of the process of growing our food. And then we have the atmosphere, which it has a less amount of carbon, but right now it's probably got too much. And that's why we're heating. And the atmosphere says, oh, I can't have this much. I can't take it anymore. I'm going to give it to the ocean. And so it dumps as much as it can into the ocean. But now the ocean is saying, wait, stop. I can't take any more. The seashells are melting. The coral reefs are bleaching. You're going to have to take it back. And so there's this battle between the atmosphere and the ocean over who gets to hold the carbon. And the problem is us, the life, because we're the ones who are taking it out of the ground where it belongs and putting it in these other places. En la Tierra están grandes reservas de carbono, en forma de rocas, de combustibles, de carbón. En el aire también hay muchísimo carbono. De hecho, ahora hay demasiado. Entonces, cuando hay demasiado en el aire lo que hace es decir, no puedo más. Y se lo da, digamos, se lo envía al agua, a los océanos. En los océanos también se está acumulando demasiado y se están dando problemas en los arrecifes de coral, todo tipo de especies están sufriendo los efectos de demasiado carbono en el agua. Entonces hay como una batalla entre el aire y el agua y la cantidad de carbono excesivo que hay en ambos. Y el problema somos nosotros, somos los humanos los que estamos provocando que haya estos excesos de carbono tanto en el aire como en el agua. So if you look at the balances, this side of the graph is how much we're putting into the atmosphere at any given time. Much of these are natural processes. Fossil fuels are the ones we're really responsible for. And these are the places where it comes out of the atmosphere and goes back into the Earth. And this is an imbalance of about 3.2 gigatons or petrograms per year. And that's actually only half of the amount of fossil fuels. So if we just got rid of half of fossil fuels, we would balance the equation. Unfortunately, it's not good enough to balance it anymore. We actually have to have less going
to the atmosphere so that we bring it back, the whole thing into balance. Entonces el problema es que nosotros estamos sacando carbono del suelo en forma de combustible